Esta es la clase 5 del módulo 4 del curso Compendio de la Abhidhamma. Mi nombre es Bhikkhu Nandisena. Aquí tenemos el contenido del capítulo 4, Compendio de Procesos Cognitivos. En la clase anterior, la clase número 4, estudiamos los procesos de la puerta de la mente de absorción, estudiamos los procesos de consecución de jhanas y también los procesos cuando se logra el primer sendero y las fricciones ultramundanas. Y después estudiamos el procedimiento del registro en las secciones 17 a 20. En esta quinta y última clase del capítulo 4 también vamos a abarcar bastante terreno. Vamos a estudiar el procedimiento de Jhavana en las secciones 21 a 23, el análisis de individuo 24 a 26 y el análisis de plano 27 a 29 para finalizar en la sección 30 este cuarto capítulo de procesos cognitivos. Entonces comencemos ahora estudiando el procedimiento de Jhavana. El procedimiento de Jhavana se divide en dos grandes grupos: las Jhavanas de la esfera de los sentidos y las Jhavanas de los estados meditativos. Entonces, en esta sección número 21, por favor tengan a mano la segunda edición del capítulo 4 del Compendio de la Abhidhamma y también el cuadro de 89, 121 tipos de conciencia. Y también es bueno tener el cuadro de las funciones, no obstante en este caso estamos hablando de la función de Jhavana. Entre las Jhavanas, en un proceso limitado de Jhavana, las Jhavanas de la esfera de los sentidos ocurren solo 7 o 6 veces, pero en el momento de la muerte, etc., cuando el proceso es débil, ocurren solo 5 veces. Eso lo va a explicar ahora la guía, pero aquí lo que es importante tomar nota es de que generalmente las Jhavanas ocurren 7 veces, pero hay ocasiones que pueden ocurrir 6 veces o incluso hay ocasiones que pueden ocurrir 5 veces, y como vamos a ver, cuando el Buda realiza el milagro gemelo y otros, puede haber 4 momentos de Jhavanas. Pero para el sublime, en la ocasión del milagro gemelo y otros milagros, cuando el procedimiento es rápido, ellos también dicen que solo ocurren 4 o 5 ocasiones de conciencias de reflexión. La conciencia de reflexión aquí se refieren a Jhavanas. En un proceso limitado de Jhavana, esto es, en un proceso cognitivo de la esfera de los sentidos, la regla general es que las Jhavanas ocurren 7 veces, aunque siendo el objeto muy débil, podrían ocurrir solo 6 veces. En el último proceso antes de morir, y los comentaristas agregan en ocasiones tales como desmayo, las Jhavanas ocurren solo 5 veces debido a la debilidad de la base del corazón. Entonces, aquí nosotros tenemos la cantidad de veces que ocurren las Jhavanas. Generalmente son 7 veces, pero a veces pueden ser 6 veces, y en el momento de la muerte o cuando uno está muy débil, como por ejemplo cuando uno se ha desmayado, entonces las Jhavanas ocurren solamente 5 veces debido a la debilidad de la base del corazón o la base de la mente. Para el sublime, etc., el milagro gemelo, Yamakapatihariya, fue una muestra de poderes psíquicos que el Buda realizó en varias ocasiones durante su vida, cuando era útil para inspirar en los demás confianza en su iluminación. Por medio de este milagro, el Buda emite rayos de fuego y de agua simultáneamente de su cuerpo. Entonces, el Buda realizó este milagro en varias ocasiones. Una de ellas fue en el 7º año después de su iluminación, en la puerta de entrada de la ciudad de Savatthi, antes de que él fuera al plano de los Devas a enseñar el Abhidhamma. Y aquí veamos en qué consiste este milagro gemelo.
el Buda realiza este milagro entrando en la quinta llana de la materia sutil en rápida sucesión en la casina fuego y la casina agua separadamente, y luego decidiendo emitir fuego y agua de su cuerpo. Después de emerger de cada llana, el Buda examina los factores de llana y realiza esto por medio de un proceso de yavana muy rápido que solo ocurre 4 o 5 veces. Mientras el milagro gemelo se realiza por medio de la conciencia del conocimiento directo de la quinta llana, la examinación de los factores de llana se realiza por medio de un proceso de la esfera de los sentidos, el más rápido en la esfera de los sentidos. Entonces, para que el Buda pueda hacer este milagro, él tiene que practicar meditación de tranquilidad o samatha, utilizando estos discos que nosotros vamos a estudiar en el capítulo número 9. Hay 10 tipos de discos y entre ellos tenemos la casina fuego y la casina agua. Entonces, uno entra en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta y en la quinta llana utilizando estos objetos. Y después de emerger de la quinta llana, entonces el Buda decide realizar el milagro, ¿no? Y este milagro consiste en que su cuerpo emite fuego y agua aparentemente simultáneamente, de su cuerpo. Pero lo que está diciendo aquí es que cada vez que el Buda examina los factores de llanas, entonces ocurre un proceso cognitivo donde hay yavanas, y en ese proceso cognitivo las yavanas ocurren solamente 4 o 5 veces. Y ahora veamos las yavanas en los estados meditativos. En la sección anterior vimos las yavanas de la esfera de los sentidos, ahora vamos a ver para los diferentes estados meditativos. Para el principiante, las yavanas sublimes de la primera consecución de absorción y las yavanas de conocimiento directo siempre ocurren solo una vez. Después hay regreso a la continuidad vital. Nosotros hemos visto en la clase anterior, cuando estudiamos el proceso cognitivo de la primera consecución de llama, que nosotros tenemos esos momentos preliminares y después del momento de cambio de linaje surge la conciencia de llana por un momento y cesa, y después hay regreso a la continuidad vital. Entonces, algo ya hemos estudiado de eso. En la guía vamos a explicar más sobre este tema. El surgimiento de los 4 senderos dura solo un momento mental. Después 2 o 3 momentos de fricción surgen de acuerdo al caso. Después hay regreso a la continuidad vital. Esto también nosotros lo vimos en el proceso cognitivo de la consecución del sendero y la fricción, que después de los momentos preliminares tenemos que el sendero surge una vez, cesa, y después va seguido por 2 o 3 momentos de la conciencia de fricción. Entonces hay 4 senderos y esos 4 senderos solamente surgen una vez. Entonces hemos hablado de las llanas, hemos hablado de los senderos y ahora explica lo que es el estado de cesación. En ocasión del estado de cesación, la cuarta yavana inmaterial ocurre 2 veces y después se alcanza la cesación. Cuando se emerge del estado de cesación, ya sea una conciencia de fricción, de no retorno o del estado de Arahant, ocurre en conformidad por solo un momento. Entonces, y luego hay regreso a la continuidad vital. Ahora vamos a explicar lo que es el estado de cesación. El estado de cesación es accesible solamente a aquellos que no retornan a nagamis o arahants. Entonces, para ello se requiere haber alcanzado la cuarta llana inmaterial. Ocurre 2 momentos de la cuarta llana o la llana inmaterial es lo mismo. Y después
hay cesación, ahora vamos a explicar eso. Y cuando se emerge de la cesación, la primera conciencia que surge es una conciencia de fricción, de no retorno, o una conciencia de fricción del arahant. Lo vamos a ver más en las láminas siguientes. En todos los procesos cognitivos de estados sostenidos, al igual que en la corriente de continuidad vital, no hay procedimiento fijo con relación a los procesos. Debe entenderse que muchas yávanas sublimes y ultramundanas tienen lugar en inmediata sucesión. Entonces, con relación, por ejemplo, a los procesos sostenidos de jhana o de fricción, no se puede especificar exactamente cuántos momentos de jhana existen o cuántos momentos de fricción ocurren. Por eso se debe entender de que hay muchos momentos. Sigamos la explicación de la guía número 22. Para el principiante, las yávanas sublimes, etc. Durante el primer proceso cognitivo de cualquiera de las yanas, una yávana sublime ocurre solo por un momento. Su debilidad es por la falta de repetición. La yávana de la quinta yana, que realiza la función de conocimiento directo, aviña, siempre ocurre solo por un momento, incluso en aquellos que tienen maestría, porque una sola ocasión es suficiente para realizar su tarea. Entonces aquí nosotros tenemos dos casos. La primera vez que uno alcanza una yana, digamos de la materia sutil, entonces surge solamente una vez. Eso se debe porque estamos teniendo momentos de conciencia que corresponden a diferentes planos de existencia, ¿no? Entonces su debilidad es por la falta de repetición. No obstante, son conciencias de yávana, las conciencias anteriores a la yana son conciencias de la esfera de los sentidos. En el caso de la quinta yana, que hace la función de conocimiento directo, como vimos el caso del milagro gemelo, por ejemplo, eso es un ejemplo de conocimiento directo. Solamente una vez es suficiente. Ahora, el surgimiento de los 4 senderos, etc. Cada conciencia del sendero también dura solo un momento mental, durante el cual realiza la función de abandonar o atenuar las impurezas mentales de acuerdo con el sendero particular. En un individuo con facultades promedio, la porción preliminar del proceso cognitivo del sendero incluye un momento denominado preparación, parikama. Para tal individuo ocurren 2 conciencias de fricción después del sendero. En un individuo con facultades agudas, el momento de preparación se omite y así 3 conciencias de fricción siguen después del sendero. Entonces, ahí dice que la conciencia del sendero solamente dura solo un momento mental, durante el cual realiza la función de abandonar o erradicar. Eso sería un caso, abandonar o erradicar, y el otro sería atenuar las impurezas mentales de acuerdo con el sendero en particular. Por ejemplo, en el primer sendero se erradica la duda y la concepción errónea, pero se atenúan las otras impurezas mentales. Entonces, eso es con relación al sendero. Y ahí nosotros tenemos los 2 individuos, que eso también lo vimos en la clase anterior. En ocasión del estado de cesación, los que no retornan y los arahants, que tienen maestría sobre las yanas de la materia sutil e inmateriales, pueden, por el desarrollo mental, entrar en un estado meditativo en donde el flujo de conciencia y sus concomitantes se detienen temporalmente. En tal caso, conocido como Nirodha Samapatti,
estado de cesación, toda la actividad mental cesa, aunque el cuerpo permanece con vida, reteniendo su calor vital. Entonces, este estado de cesación, que como dice ahí se denomina en Pali Nirodha Samapatti, es accesible solamente a anagamis, los que no retornan, y arahants, pero solamente a los que no retornan y arahants que han desarrollado llanas, porque puede haber individuos que no retornan y arahants que no han alcanzado el desarrollo o la maestría sobre las llanas de la materia sutil e inmateriales. Entonces esos individuos no tienen acceso a este estado de cesación. Entonces este es un estado meditativo donde no deja de surgir la conciencia y los factores mentales. Pero siguen existiendo las propiedades materiales que son la base de la mente. Entonces, porque esas propiedades materiales siguen existiendo, entonces ese individuo emerge de ese estado y como esas propiedades materiales que son la base de las conciencias todavía están ocurriendo, entonces cuando el individuo emerge, entonces hay un nuevo surgir de conciencia. Y como explicamos, el primer momento de conciencia después del estado de cesación es la fruición del no retorno o la fruición del arahanta. Ahora, para alcanzar el estado de cesación, el meditador debe entrar en cada llama, emerger de ella y contemplar sus factores como impermanentes, como insatisfactorios e insubstanciales. Después de alcanzar la base de la nada y de emerger de la misma, el meditador realiza ciertas tareas preparatorias y luego resuelve entrar en el estado meditativo. A continuación, dos conciencias de la cuarta Arupa Llana surgen y cesan. Después de esto, el flujo de conciencia se interrumpe. Entonces, nosotros tenemos las 4 llanas inmateriales, entonces el individuo alcanza la tercera, que es la base de la nada. Al emerger, entonces tiene que realizar ciertas tareas preparatorias, que eso lo vamos a estudiar en el capítulo número 9. Y después que ha hecho esas tareas preparatorias, el individuo hace la determinación de entrar en este estado. Entonces, hay 2 momentos de la cuarta llana inmaterial, que es de la ni percepción ni no percepción, surgen y cesan, y después hay una interrupción, en este caso, de la conciencia. La duración del estado de cesación está determinada por la resolución previa del meditador y con entrenamiento puede durar hasta 7 días. Cuando emerge, surge primero un momento de conciencia de fricción, ya sea de no retorno o del estado arahanta. El primero en el caso del individuo que no retorna, el último en el caso del arahanta. Después la mente regresa a la continuidad vital. Entonces, ahí está dando las referencias que yo estaba diciendo del capítulo 9 en las secciones 43 y 44. Ahora, en todos los procesos cognitivos de estados sostenidos, etc. Esto se menciona para mostrar que en los estados sostenidos de llana y de fricción, a través de la práctica es posible extender la duración de la absorción. Para los principiantes, la absorción dura solamente por un momento de yavana. Con práctica, la absorción se puede extender gradualmente a 2, 3, 4 yavanas, etc. Mientras que para aquellos que han alcanzado maestría, las conciencias de absorción ocurren en sucesión ininterrumpida por largos periodos de tiempo, aún por días. Entonces, no se puede establecer, digamos, exactamente la duración, porque cada caso particular es un caso que habría que analizar.
Entonces una persona gradualmente puede extender a 2 o 3 o a 4 o más, o puede tener una sucesión ininterrumpida por largos periodos de tiempo, aún por días. Bueno, y aquí nosotros tenemos un resumen del procedimiento de Yavana, la sección número 23. Entonces debería comprenderse que las yávanas limitadas ocurren 7 veces, el sendero y el conocimiento directo solamente una vez, las restantes, sublimes y ultramundanas, muchas veces. Aquí este es el procedimiento de yávana. Entonces, con la información que nosotros tenemos hasta ahora, nosotros ahora tenemos un conocimiento bastante completo de todos los procesos cognitivos, porque hemos estudiado el procedimiento del registro y el procedimiento de yávana. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente parte del capítulo 4, que es el análisis de individuos. Entonces, estamos en la sección número 24. Más adelante tenemos el cuadro 4.5, que nosotros vamos a utilizar para analizar las conciencias que pueden surgir en los diferentes individuos y en los diferentes planos de existencia. La sección número 24 trata de los individuos sin raíces y los individuos con 2 raíces. Aquí, para aquellos con conciencia de reconexión, con 2 raíces y sin raíz, las yávanas funcionales y las yávanas de absorción no ocurren. De igual modo, en un plano de felicidad, las resultantes acompañadas con conocimiento tampoco ocurren. Asimismo, en un plano de sufrimiento, las grandes resultantes disociadas de entendimiento no ocurren. Entonces, aquí nos está diciendo los tipos de conciencia que ocurren, ¿no?, para aquellos individuos que tienen una conciencia de reconexión sin raíz o con 2 raíces. Entonces, ahora vamos a ver la explicación de esto en la sección número 24, la guía. Aquellos seres para quienes las funciones de reconexión, continuidad vital y muerte son realizadas por uno de los tipos de conciencia de investigación con indiferencia, tienen una conciencia de reconexión sin raíz. Aquellos para quienes estas funciones son realizadas por una de las grandes resultantes disociadas de entendimiento, tienen una conciencia de reconexión con 2 raíces, duhetuka. La raíz de la no ignorancia o sabiduría está ausente. O sea, de que nosotros tenemos 2 individuos con una conciencia de reconexión sin raíz, una conciencia de investigación resultante insana, asociada con indiferencia. Esa es la reconexión para los seres que reconectan en estados de infelicidad. Y para seres que nacen con defectos congénitos, etc., entonces tenemos una reconexión sin raíz resultante sana, una conciencia de investigación con indiferencia. Entonces, aquellos para quienes estas funciones son realizadas por una de las grandes resultantes disociadas de entendimiento tienen una conciencia de reconexión con 2 raíces, duhetuka. La raíz de la ignorancia o sabiduría está ausente. Entonces, si ustedes localizan en el cuadro de las 89 121 tipos de conciencia y también en el cuadro de las funciones, ustedes van a identificar que hay conciencias resultantes en la columna del medio, las resultantes hermosas, con solamente 2 raíces. Entonces, esas conciencias son la conciencia de reconexión de estos individuos. En tales seres, las yávanas funcionales, que son exclusivas de los arahants, no pueden ocurrir,
Tampoco estos seres pueden alcanzar los estados de absorción, ya sea jhanas o el sendero. Además, las únicas conciencias que realizan la función de registro para estos seres son los 3 tipos de conciencia de investigación sin raíces. Entonces, si un individuo tiene una conciencia de reconexión sin raíz o con 2 raíces, ese individuo no puede tener conciencias funcionales, como dice ahí, porque son exclusivos de los arahants. Pero tampoco ese ser, durante esa existencia, puede tener estados de absorción, o sea, jhanas o el sendero. Ahora, en un plano de felicidad, como en el mundo humano o en los cielos de la esfera de los sentidos, para aquellos renacidos con una conciencia de reconexión, sin sabiduría, debido a la inferioridad de la conciencia de reconexión, las grandes resultantes con 3 raíces no ocurren realizando la función de registro. Para estos seres, las conciencias de registro son solamente sin raíz o con 2 raíces. En el plano de sufrimiento, donde la conciencia de reconexión es invariablemente sin raíz, incluso las grandes resultantes con 2 raíces no realizan la función de registro, solamente las resultantes sin raíz ocurren con esta función. En el cuadro que vamos a ver en los siguientes, el cuadro 4-5, vamos a ver cuáles son todas estas conciencias para cada uno de los individuos y para cada uno de los planos. Entonces esto lo vamos a ver gráficamente y con mayor claridad en ese cuadro. Y el otro tipo de individuo es con 3 raíces. Para los arahants, entre aquellos con conciencia de reconexión con 3 raíces, no ocurren yávanas sanas o insanas. De manera similar, para los aprendices y los seres ordinarios, las yávanas funcionales no ocurren. Tampoco ocurren en los aprendices las yávanas asociadas con concepción errónea y duda. Entonces, para que una persona alcance el estado de arahant en una existencia, tiene que tener una conciencia de reconexión con 3 raíces, ¿no? Entonces los arahant no tienen yávanas sanas o insanas, porque han erradicado todas las impurezas mentales. Solamente son funcionales las yávanas. Y los aprendices, que es un término técnico, seca, que se refiere a los 3 primeros estados de iluminación, digamos, porque también puede incluir el sendero del arahant. Estos son los aprendices. Y los seres ordinarios son esos que no han alcanzado ningún estado de iluminación. Entonces, para estos seres las yávanas funcionales no ocurren, y para los aprendices no ocurren las yávanas asociadas con concepción errónea y duda, porque en el primer estado de iluminación ya se han erradicado esas 2 impurezas mentales. Para los individuos que no retornan, no hay yávanas asociadas con aversión, pero las yávanas ultramundanas son experimentadas solamente por los seres nobles de acuerdo a sus respectivas capacidades. O sea, los que no retornan no han erradicado las conciencias con raíz en el enojo. Entonces, por eso no hay yávanas asociadas con aversión. Veamos la guía. Entonces, aquellos renacidos con una conciencia de reconexión asociada con entendimiento, se dice que tienen un renacimiento con 3 raíces, ti, hetu. Estos individuos pueden ser seres ordinarios, aprendices o arahants, quienes han alcanzado este estado después de haber tenido tal renacimiento y no en virtud de sus conciencias de reconexión. Okay. En el sendero de entrada en la corriente, las impurezas de concepción errónea y duda son erradicadas. Por lo tanto, las yávanas asociadas con concepción errónea o duda no ocurren en los aprendices. Los que no retornan han eliminado la impureza de la aversión,
por lo tanto nunca más experimentan conciencias con raíz el enojo. Entonces, veamos el resumen de la sección de individuos. De acuerdo con las circunstancias, se dice que los no aprendices experimentan 44 tipos de conciencias, los aprendices 56 y el resto 54. Aquí este es el análisis de individuos. Entonces, no obstante, se explica esto también en las secciones siguientes. También tenemos el cuadro en las siguientes láminas donde vamos a ver los tipos de conciencias. Entonces aquí tenemos los tipos de conciencias que los seres ordinarios con una conciencia de reconexión con 3 raíces pueden experimentar. Entonces son un máximo de 54 conciencias. 12 conciencias insanas, por favor localizarlas en el cuadro de las 89-121 tipos de conciencia, 17 sanas, sin incluir los 4 senderos, 23 resultantes de la esfera de los sentidos y 2 conciencias de advertencia. Entonces esas son las conciencias que un ser ordinario con una reconexión con 3 raíces puede experimentar. O sea, un máximo. O sea, eso significa que son posibilidades. Porque, por ejemplo, un ser ordinario con 3 raíces, si no desarrolla meditación o no alcanza, digamos, llanas, entonces no va a experimentar esas conciencias. Entonces repasemos: 12 insanas, 17 sanas. ¿Cuáles son las 17 sanas? 8 hermosas de la esfera de los sentidos, 5 de la materia sutil sana, son 13, y 4 inmateriales sanas. Entonces ahí están las 17. O sea, ahí nos incluyen los senderos. 23 resultantes de la esfera de los sentidos. Entonces tenemos 15 sin raíz. Tenemos 15 sin raíces y 8 resultantes hermosas, tenemos 23. Y las 2 conciencias de advertencia, que son la advertencia en la puerta de los 5 sentidos y la advertencia en la puerta de la mente. Sin embargo, los seres renacidos en los planos de sufrimiento, al tener una conciencia de reconexión sin raíz, experimentan solo 37 conciencias. 2 insanas, 8 grandes sanas, 15 resultantes sin raíz y 2 conciencias de advertencia. Entonces, por favor, localizarlas en el cuadro de 89 o 121 tipos de conciencia. Las 2 insanas, las 8 grandes sanas, es fácil de localizar, las 15 resultantes sin raíz, es todo el segundo grupo, y las 2 conciencias de advertencia. Aquellos que renacen en un plano de felicidad con una conciencia de reconexión sin raíz o con 2 raíces, también experimentan las 4 grandes resultantes disociadas de entendimiento, haciendo un total de 41. El total de 54 para aquellos con 3 raíces incluye todas las 9 llanas, no obstante este total debería reducirse para aquellos que no poseen llanas en particular. En el sendero de entrada en la corriente se radican las impurezas de concepción errónea y duda. Así las 4 conciencias asociadas con concepción errónea y la conciencia acompañada con duda son eliminadas. Los que entran en la corriente y los que retornan una vez pueden experimentar las siguientes conciencias, incluyendo las llanas: 7 insanas, 17 sanas, 23 resultantes de la esfera de los sentidos, 2 conciencias de advertencia, una fruición. Esta última será la fruición del que entra en la corriente o del que retorna una vez, de acuerdo al respectivo nivel.
Los que no retornan, al haber eliminado la aversión, no experimentarán nunca más las dos conciencias con raíz en el enojo y experimentan la fricción del no retorno, un máximo de 48. Las 56 conciencias mencionadas en el texto para los aprendices se obtienen agrupando las 3 fricciones juntas y sumando las conciencias de los 4 senderos. En el cuadro 5, el 4.5 vamos a ver todo esto de una manera tabular. Los arahants, aquí llamados no aprendices, a seca, han eliminado todas las impurezas y por lo tanto nunca más experimentarán ninguna conciencia insana. Las 44 conciencias que pueden experimentar son 18 sin raíz, 8 grandes funcionales, 8 grandes resultantes, 5 funcionales de la materia sutil, 4 funcionales inmateriales y una que es la fricción del estado de arahant. Estas cifras son para aquellos en el plano de los sentidos. Como se muestra en la próxima sección, estos números se reducen para aquellos en los planos materiales e inmateriales cuando se restan las conciencias que no pueden ocurrir en esos planos. Para una presentación tabular de las secciones 26 y 27 combinadas, ver el cuadro 4.5. Entonces, ese es el final de la sección de individuos. Y ahora vamos a la última sección del capítulo, que es la sección de planos. Estamos en el número 27, el análisis. En el plano de los sentidos, todos los tipos anteriores de procesos cognitivos ocurren de acuerdo con las circunstancias. Ahora vamos a explicar. En el plano de la materia sutil, todos ocurren con excepción de las yávanas asociadas con aversión y los momentos de registro. Entonces, a medida de que nos movemos, si nos movemos del plano de los sentidos al plano de la materia sutil, entonces ya aquí no tenemos en la materia sutil las conciencias con aversión y los momentos de registro. No obstante, esos individuos podrían no haber alcanzado ningún estado de iluminación. Las conciencias con aversión se dice que no surgen, las dos conciencias con raíz en el enojo no surgen para los individuos que están en los planos de la materia sutil. Y cuando nosotros estudiamos el procedimiento de registro, también vimos que el registro solamente ocurre en los seres de la esfera de los sentidos. En el plano inmaterial, todos ocurren con excepción del primer sendero, conciencias de la esfera de la materia sutil, tampoco ocurren, conciencia del sonreír y los tipos de conciencia inmaterial inferior. O sea, de que en el plano inmaterial nosotros no podemos alcanzar el primer sendero de iluminación y no pueden surgir ninguna de las conciencias de la esfera de la materia sutil. La conciencia del sonreír no surge porque no hay materia y tampoco pueden surgir los tipos de conciencia correspondientes a los planos inmateriales anteriores o inferiores. En el presente pasaje, plano, bhumi, se refiere a los planos de existencia y no a los planos de conciencia. Las conciencias asociadas con aversión no ocurren en el plano de la materia sutil porque la aversión ha sido suprimida como parte del entrenamiento preliminar para alcanzar llama. La aversión y el registro también están ausentes en el plano inmaterial. La conciencia del sonreír no puede ocurrir sin un cuerpo físico. Aquellos que renacen en alguno de los planos inmateriales no alcanzan las llanas de la esfera de la materia sutil o las llanas inferiores de la esfera inmaterial. Entonces esa es la explicación de lo que vimos anteriormente.
En todos los planos, para aquellos que carecen de un particular órgano de los sentidos, los procesos cognitivos relacionados con las puertas correspondientes no ocurren. Para los seres sin percepción no hay absolutamente ningún proceso cognitivo. Ahora vamos a ver estos casos especiales. Entonces, para aquellos que carecen de un particular órgano de los sentidos, aquellos que son ciegos, mudos, etcétera, en el plano de los sentidos, y los seres en el plano de la materia sutil que carecen de los sentidos de olfato, gusto y tacto. Entonces, si uno, por ejemplo, tiene una ceguera congénita, entonces ahí no va a tener procesos cognitivos de la puerta del ojo. En los planos de la materia sutil no existen las conciencias del olfato, del gusto y del tacto. Solamente existen de la vista, del ojo y del oído. Para los seres sin percepción, estos seres carecen de conciencia y por lo tanto no tienen procesos cognitivos. Los seres sin percepción, asanyasata, lo vamos a estudiar en el capítulo 5, en el capítulo siguiente. Estos seres carecen de conciencia y de factores mentales. Ahora, el resumen, la sección número 29. Estamos finalizando el capítulo. En el plano de los sentidos, de acuerdo con las circunstancias, se obtienen 80 tipos de conciencia del proceso. En el plano de la materia sutil hay 64 y en el plano inmaterial 42. Aquí este es el análisis de planos. Entonces, veamos estos números. Las 80 conciencias del proceso que se obtienen en el plano de los sentidos incluyen todas las conciencias a excepción de las 9 resultantes sublimes, las cuales nunca ocurren en un proceso cognitivo. Entonces, si por ejemplo para seres humanos nosotros no podemos experimentar de ninguna manera las 5 resultantes de la materia sutil y las 4 resultantes inmateriales. Esas conciencias son exclusivas de esos planos. Las 64 conciencias del proceso en el plano de la materia sutil son las siguientes: 10 insanas, excluyendo las 2 con aversión; 9 resultantes sin raíz, excluyendo los pares de la nariz, lengua y conciencia del cuerpo; 3 conciencias funcionales sin raíz, localizan en el cuadro de 89 a 121 tipos de conciencia; 16 grandes sanas y funcionales, es fácil de localizar; 10 sanas y funcionales de la materia sutil; 10 sanas y funcionales, entonces, de la materia sutil; 8 sanas y funcionales inmateriales, también es fácil de localizar, y 8 ultramundanas. Las 42 en el plano inmaterial son como siguen: 10 insanas, una advertencia en la puerta de la mente; 16 grandes sanas y funcionales; 8 sanas y funcionales inmateriales; 7 ultramundanas, excluyendo el sendero de entrada en la corriente. Entonces son las conciencias que se pueden experimentar como máximo, digamos, en cada uno de los planos. Y nosotros tenemos la conclusión del capítulo número 4. Así, de acuerdo con las circunstancias, el proceso cognitivo conectado con las 6 puertas ocurre ininterrumpidamente, intercalado por la continuidad vital mientras dura la vida. Entonces aquí nosotros tenemos este cuadro, finalmente hemos llegado al cuadro 4-5. Entonces en la primera columna nosotros tenemos el tipo de individuo. Entonces ahí tenemos el sin raíz infeliz. Entonces ese individuo tiene una conciencia de reconexión sin raíz resultante insana.
Entonces ese individuo va a reconectar en uno de los 4 planos de sufrimiento que vamos a ver a partir del próximo capítulo. Y sin raíz feliz, en este caso la conciencia de reconexión es una resultante sana sin raíz. Y después tenemos un individuo con 2 raíces, o sea, con la raíz del no apego y no enojo, y un individuo con 3 raíces ordinario, que no ha alcanzado ningún estado de iluminación, y después tenemos un individuo que ha entrado en la corriente, un retorno, no retorno y arahant. O sea, de que hay una nota abajo que dice: este cuadro no considera a los individuos en el momento del sendero. Entonces, cuando nosotros hablamos de entrada en la corriente, estamos refiriéndonos exactamente, no nos estamos refiriendo al momento del sendero de entrada en la corriente, sino a partir del momento siguiente, que es en el momento de fricción. Lo mismo para un retorno y no retorno. Y arahant. Y entonces, en el plano de los sentidos, ahí nosotros tenemos las conciencias que los individuos sin raíz, por ejemplo, pueden experimentar. O sea, yo les voy a explicar cómo utilizar ese cuadro y ustedes pueden utilizarlo en base al método que les estoy dando. Entonces, por ejemplo, un individuo sin raíz infeliz puede experimentar las 12 conciencias insanas, 17 conciencias sin raíz, o sea, excluyendo la conciencia del sonreír, y 8 hermosas sanas de la esfera de los sentidos. Entonces, ese individuo puede experimentar un total de 37 conciencias. Ahora, sin raíz feliz, entonces es exactamente igual que arriba, pero hay que agregarle 4 hermosas resultantes disociadas de entendimiento. Entonces tenemos que sumarle 4, entonces por eso tenemos 41 conciencias. Con relación a un individuo con 2 raíces no hay diferencias. Para los planos de la materia sutil y planos inmateriales, esos individuos no pueden existir en esos planos. Esos individuos sin raíz infeliz, sin raíz feliz y con 2 raíces solamente pueden existir en los planos de los sentidos. Y bueno, ¿y en qué planos de los sentidos? ¿No? Por ejemplo, el sin raíz infeliz en los 4 estados de sufrimiento, sin raíz feliz puede ser desde el plano humano y algunos devas inferiores, y también con 2 raíces también, o sea, plano humano, devas inferiores. Y después del ser ordinario, entonces se le suman a las conciencias, a las 41 que hemos visto, hay que sumarle 4 hermosas resultantes con entendimiento, entonces tenemos 45, y 9 sublimes. Las 9 sublimes son 5 sanas de la materia sutil y 4 sanas inmateriales. Entonces, ahora, para un individuo con 3 raíces que no ha alcanzado ningún estado de iluminación puede reconectar y existir en los planos de la materia sutil. No en todos, en algunos de ellos. Ahora, si ustedes quieren tener un análisis completo de todo esto, entonces la Abhidhamma Avatara expande mucho más todo esto, ¿no? Este es un cuadro bastante genérico, pero de cualquier manera es muy útil. Entonces, un individuo con 3 raíces no puede experimentar las 54 conciencias que experimentan los planos de los sentidos, ¿no? Entonces, en el plano de la materia sutil solamente puede experimentar 43 conciencias. Entonces, 10 insanas, porque hay que quitar las 2 con raíz en el enojo, 11 sin raíz, porque los devas de los planos de la materia sutil no experimentan las conciencias de la nariz, de la lengua y del cuerpo, 8 hermosas sanas de la esfera de los sentidos,
9 sublimes sanas y 5 sublimes resultantes. Entonces son 43. Y si ese individuo con 3 raíces está en alguno de los planos inmateriales, entonces 10 insanas, igual que en el plano de la materia sutil, y la advertencia en la puerta de la mente, 8 sanas de la esfera de los sentidos, 4 sublimes sanas, que se refiere a las sublimes inmateriales, y 4 sublimes resultantes, que se refiere a las sublimes inmateriales. Son 27. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros podemos ir determinando los tipos de conciencia que los diferentes individuos experimentan en los diferentes planos. Entonces, un individuo de entrada en la corriente, entonces experimenta las 54 anteriores, pero hay que deducir 5 insanas, 4 con concepción errónea y una con duda se quitan, y hay que agregarle la fricción de la entrada en la corriente. Entonces son 50. El individuo de la entrada en la corriente en el plano de la materia sutil, entonces experimenta a las 43 anteriores, hay que quitarle las 5 sanas, que son las mismas, 4 asociadas con concepción errónea y una asociada con duda, y hay que agregarle la fricción de la entrada en la corriente. Y un individuo de entrada en la corriente, estamos hablando de la fricción, en el plano inmaterial, entonces a las 27 de arriba hay que quitarle las 5 conciencias insanas que radica la entrada en la corriente, 4 con concepción, asociadas con concepción errónea y una con duda, y hay que agregarle la fricción de la entrada en la corriente. Entonces, de esa manera ustedes pueden determinar, ustedes mismos lo pueden hacer, o sea, como un ejercicio, las conciencias que un individuo de un retorno experimenta en los planos felices de los sentidos, en los planos de la materia sutil y los planos inmateriales. Lo que pasa es de que hay varios planos de materia sutil. Por eso, como yo les decía, si uno quiere tener un cuadro completo de todo esto, entonces el Abhidhamma Avatara es una buena referencia para poder determinar cada una de las conciencias que ocurren en cada uno de los planos de la materia sutil. Y lo mismo para el plano inmaterial, hay 4 planos inmateriales. Entonces yo ya les he explicado el método para utilizar este cuadro 4-5, entonces ustedes ahora pueden utilizarlo y entenderlo correctamente. Entonces con esto nosotros damos por finalizada la 5ª clase, la clase número 5 del módulo 4 del curso Compendio del Abhidhamma, y el material de lectura es la 2ª edición del capítulo 4 del Compendio del Abhidhamma. Y a partir de la siguiente clase nosotros vamos a comenzar con el 5º capítulo, que es el capítulo del proceso libre, donde nosotros vamos a estudiar. Es un capítulo muy importante, es un capítulo también muy extenso. Si nosotros hemos tenido 5 clases para este capítulo, posiblemente vamos a necesitar por lo menos una clase más para el capítulo número 5. Entonces con esto finalizamos la última clase, la 5ª clase del módulo 4 del curso de Compendio.